Días. Hola Carlos, hola Joana, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes de RPP. Y hoy día vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no? ¿Cómo está la situación del sistema peruano a nivel nacional? Y esto es principalmente que nosotros hemos tenido por muchos años la situación de cerrar brechas en cuanto al sector salud, ¿no? Y esto ha sido un desafío que han venido trabajando por varios gobiernos y ha sido algo que nos ha tenido a muchos de los peruanos pendientes. Inclusive esto ha venido antes de la pandemia, ¿no? Y si nosotros vemos datos, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto que está destinado para el gasto en el sector salud ha ido incrementando constantemente. De hecho, en cierta forma, desde el año 2016 al 2022, ha pasado de 14.800 millones aproximadamente a 28.300 millones. Esto quiere decir que había un incremento bastante fuerte, ¿no? Pero esto realmente no se ha evidenciado en reformas para todos los peruanos y no hemos evidenciado mejoras en el sistema de salud, ¿no? Por eso hoy día vamos a hablar acerca de cómo funciona este sistema de salud y cuáles son las principales brechas que nosotros tenemos que tener para atender esto, digamos, que todos los peruanos tenemos, ¿no? Y primero tenemos que entender cómo funciona el sistema de salud a nivel nacional, ¿no? Y principalmente nosotros encontramos que nosotros tenemos los establecimientos de salud organizados según la capacidad de resolución de los problemas médicos y los estamos dividiendo en tres niveles de atención. El primer nivel de atención es lo que normalmente conocemos nosotros como puestos o postas de salud, que es el contacto más cercano que se tiene e inmediato hacia la población. El segundo nivel de atención ya estamos hablando de aquellos hospitales o clínicas de atención general y que ya tienen un mayor nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, acá ya se encuentran los médicos especialistas como los ginecólogos, los pediatras o los cirujanos que cubren, digamos, las enfermedades de este segundo nivel. Ya el tercer nivel, ya estamos hablando de institutos especializados como hospitales y clínicas y es donde se tratan los casos mucho más graves, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud del Niño o el de enfermedades neoplásicas, ¿no? Entonces, lamentablemente, el problema de salud está en los tres niveles que tenemos actualmente a nivel nacional. Patricio, pero usted se refería al tema presupuestal. ¿Cuál es el problema acá? ¿Es que el presupuesto es insuficiente o es cuestión de falta de gestión adecuada de parte de las administraciones respectivas? Acá hay varios problemas, ¿no? Principalmente, efectivamente, que el presupuesto lo tenemos. Lamentablemente hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los gobiernos regionales administran la parte, por ejemplo, de todo el sistema de salud en las regiones, pero no solamente es la parte del sistema, por ejemplo, brechas en cuanto a la infraestructura, sino también horarios de atención, personal médico, medicinas. Por ejemplo, en cuanto a horarios de atención, lo ideal es que cada establecimiento de salud atienda por lo menos 12 horas al día, pero lamentablemente en la actualidad vemos que muchos de ellos funcionan por menor cantidad de horas, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, tenemos alrededor de casi 20.000 establecimientos en primer nivel y solo el 42% del total operan menos de 12 horas. O Y sea, estamos hablando de 8.300 establecimientos que no operan por más de 12 horas. En el caso, por ejemplo, de médicos por habitantes, solamente digamos, en el caso del Perú tenemos 14 médicos por cada 10.000 habitantes, que estamos muy por debajo del promedio de nuestros pares de la OCDE, que tienen 35 médicos por claro. cada 10.000 habitantes. Y Y Patricio. si vemos solamente... Sí, Joana. Sí, sí, de lo que nos estabas explicando, que en realidad es muy interesante, quería añadir la pregunta de que si esto es un problema a nivel nacional o está focalizado en algunas regiones más que en otras. Esto es un problema a nivel nacional, ¿no? O sea, es lamentable que, por ejemplo, que el 45% del total de centros y puestos de salud no cuente con médicos, ¿no? Al menos uno de cada dos establecimientos carece de profesionales y solamente tenemos 1.800 médicos establecimientos del MINSA y gobiernos regionales que pertenecen el 36% al primer nivel. Entonces, estamos hablando de que tenemos una escasez de médicos, pero no solamente eso, sino que en cierta forma también la infraestructura es inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque el 94% de los establecimientos de salud del primer nivel a nivel nacional tienen capacidad instalada inadecuada, o sea, están bajo condiciones menores a lo que requerimos nosotros para poder atenderlo, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, el 95% de los establecimientos del primer nivel también no cuenta con esta instalación adecuada. También, por ejemplo, el abastecimiento de medicinas a nivel nacional, el 50% de los establecimientos de salud en general cuentan con poca o nada disponibilidad de medicamentos, ¿no? Y asimismo también
en cierta forma el 43% de establecimientos de salud cuenta con una disponibilidad mínima de medicamentos esenciales. Esto quiere decir que las personas no encuentran medicamentos para satisfacer la necesidad en ese momento, y esto es algo que preocupante, porque las personas lamentablemente tienen que salir y gastar su dinero para poder obtener estos medicamentos de repente a un costo mucho más alto. Muy bien, Patricio, muchas gracias por este importante comentario en el momento económico, y ojalá que los servicios de salud sean más eficaces y puedan tener mayor alcance en la población a nivel nacional. Patricio Lewis, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo en el Momento Económico, 6:44 de la mañana.